Hola, bienvenidos, soy Bego y seguimos con el tema de redox y pilas. En los vídeos anteriores ya hemos visto cómo ajustar en medio ácido, cómo ajustar en medio básico y hemos visto cuando una reacción es espontánea y no lo es. Aquí vamos a ir añadiendo cosas, pero seguimos con reacciones espontáneas y no espontáneas. Ahora vamos a ver si podemos guardar o no una disolución en un recipiente metálico. También vamos a comparar mediante el potencial de reducción qué elemento es más reductor o más oxidante. Importante controlar este punto para todo el temario de redox y pilas, ¿vale? Es bastante importante. Y también electrólisis, por supuesto. Así que nada, nos vamos al ejercicio. Bueno, pues este ejercicio, como veis, tiene 4 apartados, donde me dan los potenciales de reducción de varios elementos como magnesio, hierro, plomo, cobre y plata. Y el apartado A nos dice, por el método del ion-electrón, ajuste las reacciones que tengan lugar de forma espontánea entre el magnesio, el hierro y el plomo, solo entre los 3 primeros, ¿vale? Vale, pues esto lo he explicado en el vídeo anterior, pero lo voy a volver a explicar, no os preocupéis. Así que nos vamos a empezar con el apartado A. Bueno, pues lo primero que tengo que recordar es qué significaba esto, el potencial de reducción significa. Esto es muy importante controlar qué significa, porque si la E es el potencial de reducción y yo quiero que la reacción sea espontánea, es decir, que la reacción se produzca, tengo que saber lo siguiente. Exacto, que el de mayor potencial de reducción es el que se reduce, como es lógico, y el que se reduce es el que gana electrones. Este detalle es muy importante que lo controléis. Aquí os lo dejo. Entonces, si yo quiero que sea espontánea y me han dicho que mire entre el magnesio, hierro y plomo, pues vamos a comenzar primero con el magnesio y hierro. ¿Quién de los dos tiene mayor potencial de reducción? Pues el magnesio es menos 2,37 voltios y el hierro menos 0,44 voltios. Pues este es el de mayor potencial de reducción. Así que es el hierro el que se reduce. Vamos a escribir su semireacción de reducción. Ojo, si este es el potencial de reducción, me dicen incluso la dirección en la que el hierro se reduce. El hierro se reduce de 2 más a hierro sólido, ¿vale? O sea, el potencial de reducción me dice todo. Entonces, nos vamos a la semireacción de oxidación. Si el hierro es el que se reduce, es el magnesio el que se tiene que oxidar, porque cuando uno gana electrones, el otro los tiene que perder. Entonces, cuidado, porque aquí me dicen que el magnesio se reduce si voy de magnesio 2 más a magnesio. Por lo tanto, se oxida al revés, si voy de magnesio a magnesio 2 más. Muy bien, pues me piden ajustar esto. Para ajustar esto, necesito primero ajustar los elementos. Hay un hierro y hay un hierro, genial. Un magnesio ajustados. No hay oxígenos ni hidrógenos que ajustar, genial. Así que esa parte de medio ácido y medio básico me lo salto. Directamente ajustaríamos electrones, ¿vale? Que sería el cuarto paso. Recuerdo, primero los elementos, luego oxígeno e hidrógeno y luego cargas con electrones. ¿Vale? Entonces aquí el número de oxidación del hierro aquí es el 2 más, ya me lo están diciendo. Y aquí cuando el elemento estaba solo, sin carga, sin otros elementos, es 0 el número de oxidación. Recuerdo que el 2 más significa que el hierro aquí tiene 2 electrones menos, ha perdido 2 electrones. Y en cambio aquí el hierro no ha perdido electrones. Así que paso de haber perdido 2 a no haber perdido ninguno. O sea, los ha recuperado, ha ganado 2 electrones. Claro, por eso se reduce, porque recuerdo que el que se reduce gana. Y cuando ganaba, se colocaban en los reactivos. Siempre que se ganen electrones se colocan en los reactivos, así que lo colocamos aquí. El magnesio, en cambio, se está oxidando, seguro que los está perdiendo. Vamos a comprobarlo. Aquí el magnesio está con número de oxidación 0 y aquí el magnesio está con número de oxidación más 2. O sea que aquí el magnesio no ha perdido ni ganado electrones, mientras que aquí ha perdido 2. O sea, paso de no haber perdido ninguno a haber perdido 2, por lo tanto ha perdido 2 electrones. Los que se pierden se colocan en los productos. Una vez tenemos esto, el siguiente paso era sumar las 2 reacciones, pero para ello tenía que tener el mismo número de electrones ganados y perdidos. En este caso ya se cumple, así que genial. Puedo sumar y me quedan los reactivos hierro 2 más magnesio, me da hierro sólido más magnesio acuoso.
Ya tenemos el ajuste de la reacción, esto era lo que me pedían. Y además os voy a demostrar que sale espontánea, ¿vale? Ya que estamos. Pues ¿cómo se hacía esto? Colocaba los potenciales de cada uno de ellos. El que se reduce, pues se queda igual, claro, porque es esta dirección. Menos 0,44 voltios. Y el que se oxida, le cambio el signo al potencial de reducción. Me quedaría 2,37 voltios. Sumamos y obtenemos el potencial de esta reacción, que da 1,93 voltios. Fijaros, si es espontánea porque sale mayor que 0, pero recuerdo que la espontaneidad me la daba la energía libre de Gibbs. Si la energía libre de Gibbs era menor que 0, era espontánea. Y si la energía libre de Gibbs era mayor que 0, era no espontánea. Entonces, como la energía libre de Gibbs es menos el número de electrones intercambiados por Faraday por el potencial de la pila, fijaros, me quedaría un número negativo, n es el número 2, esto, porque es el número de electrones intercambiados, F es Faraday, también es un número positivo y es aproximadamente 96.500, y luego el potencial me ha salido positivo. O sea, fijaros, un negativo, un número positivo por un número positivo por un número positivo, esto da menor que 0. Así que sí, como he dicho, cuando el potencial de la pila da mayor que 0, la energía libre de Gibbs siempre dará menor que 0, es espontánea. Queda demostrado, ¿vale? No me lo pedían, pero quería demostrar que sí es verdad que sale espontánea y que este truquito de que cuando yo quiero que sea espontánea, el de mayor potencial de reducción se reduce, se cumple. Así que bueno, ya hemos hecho el primero, magnesio con hierro, vamos a hacer magnesio con plomo y luego hierro con plomo, pero ya lo voy a hacer más deprisa. Nos vamos pues al magnesio y al plomo. Lo que hemos dicho, el de mayor potencial de reducción se reduce. Pues vamos a comprobar. Magnesio, menos 2,37. Plomo, menos 0,13. Este es mayor. Así que el plomo se reduce. Vale, pues como se reduce el plomo, sigue este sentido. Plomo 2 más. A plomo. Y el magnesio vuelve a girar. Pasaría al revés, de magnesio a magnesio 2 más. Pues ajustamos. El magnesio, fijaros que es la misma de antes, así que directamente le pongo que pierde 2 electrones. Y el plomo pasa de tener 2 electrones perdidos, y recuerdo que aquí está con número de oxidación 0. Así que pasa de 2 electrones perdidos a ningún electrón perdido, ha ganado 2 electrones. Además me ha salido bien porque el que se reduce siempre gana, así que perfecto. Vamos a sumar estas ecuaciones, para eso necesito el mismo número de electrones, ya lo tienen, pasa como antes. Así que sumamos y nos queda plomo 2 más magnesio, pasa a ser plomo más magnesio 2 más. Y ya estaría la semirreacción, que era lo que me pedían. Podéis comprobar que es espontánea haciéndolo de antes. El potencial del plomo se quedaría con el mismo signo porque es el que se reduce, pero el del magnesio cambiaría porque no se está reduciendo, se está oxidando. Y al sumar me queda un potencial positivo de 2,14 voltios, que es mayor que 0 y por lo tanto es espontánea porque la energía libre de Gibbs nos va a dar negativa. Bien, pues acabado apartado A, nos vamos al apartado B. En el apartado B dicen qué especie es el oxidante más fuerte y cuál es el reductor más fuerte. Bueno, vuelvo a repetir, esto es el potencial de reducción. Así que el que tenga el potencial de reducción más grande será el que se reduzca mucho más. Además, tenemos que saber lo siguiente. El que se reduce gana electrones. ¿Y cómo los gana? Pues quitándoselos a otros. Por eso es el oxidante. Mientras que el que se oxida es el que pierde electrones. ¿Y por qué los pierde? Porque se los da a otros. Por eso es el reductor. Así que ojo, el que tenga el potencial de reducción más fuerte será el oxidante más fuerte. Así que eso es lo primero que vamos a mirar. Buscamos quién es el que tiene el potencial de reducción más grande. Pues si comparáis los números, fijaros que me sale que es la plata. La plata tiene el potencial más grande de todos.
es el de mayor potencial de reducción, así que la plata es el oxidante más fuerte. Nos vamos entonces al reductor más fuerte. Es justo lo contrario. Hemos dicho que el de mayor potencial de reducción es el que se reduce más fuerte, ¿no? Bueno, pues el de menor potencial de reducción será el que se oxide más fuerte. Así que vamos a buscar el de menor potencial de reducción, que si os dais cuenta es el magnesio. El magnesio es el de menor potencial de reducción, así que es el que se va a oxidar mejor. Por lo tanto, es el reductor más fuerte. Y esta sería la contestación del apartado B. Así que nos vamos al apartado C. Bueno, pues el apartado C dice qué sucede si una disolución de sulfato de hierro 2 se guarda en un recipiente de cobre. Bueno, pues a ver, para poder guardar una disolución en un recipiente metálico, tiene que ser no espontánea, porque si la reacción es espontánea, se van a poner a reaccionar la disolución, los iones de la disolución con el recipiente y se lo va a cargar. A ver, entonces, dice ¿qué sucede? Pues ¿qué va a suceder? Pues vamos a ver. Si es no espontánea no va a suceder nada, podré guardar el sulfato de hierro en un recipiente de cobre, pero si la disolución es espontánea, se va a estropear el recipiente, porque se van a poner a reaccionar. O sea que lo que me están diciendo es que tenemos un recipiente aquí, que es de cobre, y aquí hemos metido sulfato de hierro, que es este de aquí. Vale, pues como he metido el sulfato de hierro en una disolución, este compuesto se me disocia, está disuelto. Lo primero que vamos a hacer para disociar es separar el hierro por un lado y el SO4 por otro, ¿vale? Y ahora tendremos que sabernos las valencias, pero como muchas veces no las sabemos, las vamos a sacar. El oxígeno tiene valencia -2, como hay 4 oxígenos en total, -8. El hierro está con la 2 más, y como solo hay un hierro, pues un 2. Tengo que la suma de las cargas del hierro, del azufre y del oxígeno me tiene que dar 0, pues para que esto me dé 0, el azufre tiene que estar con valencia 6. Vale, pues entonces, como yo he separado el hierro por un lado, se queda con la carga 2 más, se queda con la carga que hay aquí. Y el SO4 se queda con la suma de estas dos, 6 menos 8 es -2. Bueno, pues entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente. Tenemos cobre metálico y tenemos disuelto el hierro por un lado y el SO4 2 menos por el otro. Fijaros que el del potencial, de los potenciales que me han dado, no me han dado del SO4 potencial, así que de ese voy a pasar del tema, no me están diciendo que el SO4 me vaya a afectar en nada. Así que vamos a ver, tengo que hacerme las semireacciones. Inicialmente tenemos hierro disuelto. Y tenemos cobre sólido, porque el recipiente es sólido, ¿no? Entonces, si estos dos reaccionasen, el hierro 2 más pasaría a ser hierro sólido. Fijaros que además lo pone aquí. El hierro 2 más va a pasar a hierro. Mientras que el cobre, si reacciona, pasaría a ser cobre disuelto. Además, lo veo aquí también, el cobre pasaría a cobre 2 más. ¿Vale? Es importante saber eso, ¿vale? Que en una reacción redox, el ion del metal pasaría a ser el metal en estado sólido, mientras que el metal en estado sólido va a pasar siempre a ion. Esto va a pasar siempre así, ¿vale? Cuando estemos hablando de metales. Entonces, ahora tenemos que saber quién se oxida y quién se reduce. Lo bueno es que me han dado los potenciales, así que me puedo apoyar muchísimo en ellos para saber quién se está oxidando y reduciendo. Fijaros que el hierro 2 más pasa a hierro, que es justo la dirección en la que me dan el potencial. Y el potencial se llama potencial de reducción. Así que el que sigue la dirección del potencial es el que se reduce. El hierro sigue la dirección del potencial, así que este se reduce. Así que el hierro está ganando electrones. Y el cobre no sigue la dirección, fijaros que va al revés, por eso es el que se oxida. Bueno, pues vamos entonces a averiguar los potenciales. El potencial del hierro se quedaría exactamente igual porque sigue la dirección del potencial de reducción y su potencial es menos 0,44 voltios. Mientras que el del cobre está al revés, así que le tengo que cambiar el signo. Por lo tanto, si sumo los potenciales,
me va a quedar menos 0,78 voltios, es decir, me va a quedar negativo. Si el potencial de la reacción queda negativo es no espontánea. ¿Por qué? Porque la energía libre de Gibbs me quedará menos el número de electrones que se intercambian por la constante de Faraday, que es 96.500, por el potencial. Y fijaros que me quedaría entonces un negativo por el potencial, que también es negativo. Así que me quedaría esto mayor que 0. Y recuerdo que si la energía libre de Gibbs es menor que 0, es espontánea. Y si la energía libre de Gibbs es mayor que 0, es no espontánea. Así que me habría salido no espontánea la reacción y no va a reaccionar. Es decir, el hierro 2+, que está aquí disuelto en un recipiente de cobre, no va a reaccionar con el recipiente de cobre. Eso es muy buena noticia, porque eso significa que puedo guardar el sulfato de hierro en un recipiente de cobre. O sea, ¿qué me dicen? ¿Qué sucede si una disolución? Pues no sucede nada, porque no reaccionan. Así que podríamos guardar perfectamente esta disolución en un recipiente de cobre. Pero luego me dicen otra pregunta. ¿Y si el sulfato... hay una errata aquí. ¿Y si el sulfato de cobre 2 se guarda en un recipiente de hierro? Pues vamos a comenzar. Ahora lo que tenemos es un recipiente de hierro. Tenemos hierro sólido. Y lo que guardamos es el sulfato de cobre 2. O sea, cobre y sulfato. Bien, pues hacemos lo mismo. El sulfato de cobre se va a disociar porque es una disolución. Se me va a separar uno de la izquierda con los dos de la derecha. Todo esto ya está explicado en ácido base y en los vídeos anteriores de Redox, ¿vale? Ponemos el cobre por un lado, el SO4 por el otro. Porque esto llega a la disolución, se disocia, pues para eso necesito las valencias. El oxígeno está con una valencia menos 2, así que como hay 4 oxígenos, en total menos 8. ¿Y el cobre? ¿Con qué valencia está? Pues el cobre tiene la 2 y la 3. Lo bueno es que en Redox me dan el potencial de reducción y me están diciendo que la valencia con la que tiene que estar el cobre es la 2. Eso es lo bueno que tiene el potencial de reducción, que me da pistas. Así que como solo hay un cobre, me da carga 2+. Como esto tenía que dar 0, ¿verdad? ¿Os acordáis? La suma del cobre más la suma del azufre más la suma del oxígeno me tiene que dar 0. El azufre tiene que estar con el 6 para que 2 más 6 menos 8 dé 0. Así que el azufre está con la 6. Bueno, pues entonces al separar el cobre por un lado se me quedaría con carga 2+. Y al separar el SO4 por otro se me quedaría 6 menos 8 menos 2. Fijaros que en los potenciales vuelve a pasar lo mismo. Este no me lo han dado, así que con este no voy a trabajar. Voy a trabajar con el cobre disuelto. Bien, pues aquí tenemos cobre disuelto. También hay SO4 2- disuelto, ¿vale? Pero a mí me interesa el cobre. Bueno, pues inicialmente tenemos cobre disuelto y tenemos hierro sólido. Bueno, pues el cobre disuelto, si reaccionase con el hierro, pasaría a ser cobre sólido. Y si el hierro reaccionase con el cobre disuelto, pasaría a ser el ion hierro. ¿Quién se oxida y quién se reduce? Fijaros. Vamos a ver quién cumple la dirección del potencial, si el hierro o el cobre. El cobre pasa de 2+ a cobre y es justo la dirección del potencial de reducción, así que se reduce. Y el hierro está justo al revés, si os fijáis, así que este se oxida. Pues vamos a ver si reaccionarían. Nos escribimos los potenciales de cada uno de ellos. El cobre, como sigue la dirección, se reduce, pues no cambio su potencial. Se me quedaría 0,34 voltios. Mientras que el hierro va al revés. Así que cambiamos su potencial a positivo. Al sumar nos daría el potencial de la reacción total, que me da 0,78 voltios. Esto es mayor que 0, así que es espontánea. ¿Por qué? Pues recuerdo lo de antes. Si la energía libre de Gibbs es menor que 0, es espontánea. Y si la energía libre de Gibbs es mayor que 0, es no espontánea. ¿Cómo? La energía libre de Gibbs es menos el número de electrones que se intercambian por Faraday por el potencial de la reacción.
fijaros que me queda negativo, menos, y el potencial ha quedado positivo, así que solo hay un negativo, me queda negativo. Es espontánea. ¿Qué significa esto? Pues que si yo meto sulfato de cobre en un recipiente de hierro, se va a poner a reaccionar con el recipiente y me cargo el recipiente, se rompe, se estropea. Así que lo que va a suceder es que reaccionan el sulfato de cobre 2 con el hierro, con el recipiente de hierro. Así que no puedo guardar una disolución de sulfato de cobre 2 con un recipiente de hierro porque se estropea, ¿vale? Estas cosas, fijaros que es importante para un laboratorio. O sea, necesitamos saber cuando tenemos una disolución en qué tipo de recipiente lo puedo guardar, porque puedo crear un problema muy gordo, ¿vale? Esto es bastante importante. Venga, pues nos vamos al apartado D. En el apartado D dice lo siguiente: se formará un recubrimiento metálico sobre una barra de plomo introducida en una disolución acuosa 1 molar de plata. Vale, lo he leído, pero bueno, vamos a ir despacio. Primero, tengo una barra de plomo. Vale, tengo una barra de plomo. O sea que el plomo está sólido. Y lo introduzco en una disolución. Vale, pues me dibujo un recipiente con un líquido en el que hay plata disuelta, ion plata. Me dan lo de 1 molar. Es porque los potenciales de reducción están calculados en base a concentraciones 1 molar. O sea, no me va a afectar en el ejercicio, aparece, pero no me afecta, no lo necesito. Entonces me dicen, ¿se formará un recubrimiento metálico sobre una barra de plomo? ¿A qué se refiere? El recubrimiento metálico se refiere a que el plomo, que está en estado sólido, reaccione con el ion plata, ¿vale? Y si eso es así, si reaccionan, el plomo pasaría a disolverse, pasaría a plomo 2+, fijaros, recuerdo que los potenciales me dan pistas para las valencias, pasaría el plomo a plomos 2+, mientras que la plata, fijaros a qué pasaría, a plata sólida. O sea, se formaría aquí plata. Si esto reacciona, claro, de ahí que me pregunten, ¿se formará un recubrimiento metálico? Se está refiriendo al metal plata. ¿Se formará plata sobre una barra de plomo si la introduzco esa barra en una disolución de iones plata? Eso es lo que me están preguntando. Pues vamos a averiguarlo. Recuerdo que para que se produzca la reacción tiene que ser espontánea. Necesito que la reacción sea espontánea. Vale, pues vamos a ver lo que tenemos. Tenemos que el plomo pasa a plomo 2+. Me fijo en su potencial. Resulta que el potencial está justo al revés. Fijaros, yo necesito que pase de plomo a plomo 2+. Así que el plomo se está oxidando. Es la semireacción de oxidación. Pues entonces el potencial tengo que cambiarle de signo, sería 0,13 voltios. Mientras que la plata, fijaros que sí que está en la dirección correcta. Claro, porque la plata se está reduciendo, está ganando electrones. Así que dejamos su potencial tal cual aparece, 0,8 voltios. Sumamos los potenciales y resulta que sí, que me sale 0,93 voltios, esto es mayor que 0, esto es espontáneo. ¿Y por qué sabemos que es espontáneo? Por lo que hemos visto antes. Tenemos que saber que si la energía libre de Gibbs es menor que 0 es espontánea y si sale mayor que 0 es no espontánea. Esto lo tenemos que saber de termoquímica, ¿vale? No de este tema en concreto de pilas y redox, sino de los temas anteriores. Entonces, como la energía libre de Gibbs es menos el número de electrones que intercambian por Faraday por el potencial de la reacción, N, el número de electrones que se intercambian es un número positivo, porque o se intercambian 1, 2 o 3 electrones, pero no puedo intercambiar menos 4 electrones, eso no existe. Por Faraday, que es aproximadamente 96.500 coulombios, por el potencial de la pila, que en este caso salió positivo. Así que si yo tengo un negativo y los demás números son positivos, esto sale menor que 0. Así que la reacción es espontánea. Así que ya podemos contestar a lo que me preguntan. ¿Se formará un recubrimiento metálico sobre el plomo? Sí, porque se va a formar plata. Sí que se va a producir.
Y por tanto, ya queda contestado este ejercicio, ¿vale? Que como veis hemos estado constantemente trabajando sobre espontaneidad y no espontaneidad. En el próximo vídeo ya comenzamos pilas, que comenzamos lección de ese tema. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.